Bienvenidos. Esto es... Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de relojería para torpes. En este vídeo, que va a ser el último del bloque dedicado al aderezo del reloj, vamos a tratar el tema de los materiales utilizados, así como de las sujeciones del reloj, ¿no? Vamos a empezar con lo que son el tema de los materiales utilizados en el aderezo. Y el material utilizado en la fabricación de la caja debe cumplir, sea cual sea el material, una serie de requisitos, que es como no oxidarse ni deteriorarse al contacto con la transpiración, lo que es el sudor, y la atmósfera ambiente, ¿no? Debe soportar ambientes salinos, hiperclorados, etcétera, ¿no? Y no desgastarse con demasiada rapidez, ¿no? El objetivo de la caja es mantener un buen aspecto el mayor tiempo posible. Las cajas de los relojes suelen ser de latón chapado por procedimiento galvánico, acero inoxidable, plata u oro de valor y colores variables, incluso platino. Desde hace algunos años, los fabricantes emplean materiales como titanio, cerámica, madera, piedra o materiales sintéticos, entre otros. O sea, últimamente se está poniendo muy de moda las cajas de fibra de carbono o el biocerámico de Swatch. Y bueno, es una cosa que está bien, ¿no? Que se vayan introduciendo los materiales, pasen al mundo de la relojería. Por el contrario, la pulsera se suele fabricar el mismo material de la caja, y a menudo se empiezan materiales sintéticos o de cuero. O sea, ahí tenemos lo que son la pulsera o brazalete y lo que serían las correas, ¿no? Que también suelen tener mucha variedad de materiales. Y pasamos a tratar el tema de los materiales preciosos, que creo que hay que tener una serie de cuestiones claras sobre estos materiales, ¿no? En joyería se recomiendan las aleaciones de oro, platino, paladio y plata, ¿no? Suelen ser las más habituales. Los materiales preciosos no se pueden utilizar nunca en estado puro y se combinan con otros metales para producir aleaciones más duras y mecanizables, y también para cambiar el color y reducir el peso, ¿no? El precio, perdón. Esto es así porque el oro en estado puro pues no es muy blando. Es un material blando, igual que la plata. Lo podéis ver si tenéis cualquier anillo de plata o cualquier cosa, lo podéis ver que lo podéis doblar con facilidad. Entonces, estos materiales en estado puro, los metales preciosos, no tienen la dureza y la tenacidad suficiente como para ser admisibles. Bueno, se podría hacer, ¿no? Pero que a cualquier golpe se nos marcaría la caja, historias, ¿no? Hay un concepto que es el título o ley, que el título o ley indica el contenido mínimo de elemento en la aleación, expresado en milésimas en relación al peso de la aleación, ¿no? Aquí un ejemplo, por ejemplo, si hablamos de un oro 750, quiere decir que tres cuartas partes de oro, hay 3/4 partes de oro en la aleación, y el otro 25% son materiales diversos para darle dureza, ¿no? Entonces serían 750 sobre 1000. Y de ahí viene que la ley de la aleación obtenida son 750. Ahí ves el proceso de más o menos cómo sería la creación de la aleación, que no tiene ningún sentido. Es coger los metales, fundirlos, y una vez ya fundidos y mezclados, pues ya ahí tendríamos la aleación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que sobre esto hay legislación. Desde hace tiempo el comercio de metales preciosos está reglamentado en todos los países, ¿no? Sobre todo estos metales preciosos, pues los países en sí, los estados, mejor dicho, quieren tener un control y por lo menos que se hagan, dado su valor, que no surjan temas de estafas y tal, ¿no? Y esto es así sobre todo con los metales que se utilizan como moneda o como referencia para determinar el valor de la moneda, ¿no? La administración de aduanas suele controlar la entrada y salida de estas mercancías, así como los títulos de las aleaciones. Cada país promulga sus leyes y las infracciones para sancionarlas, ¿no? Si nos vamos
al caso concreto de Suiza, el organismo del gobierno oficial, neutro y público lleva a cabo un control de los metales preciosos. Su actividad no está relacionada con intereses financieros de ningún tipo. Digamos que es un organismo de certificación, como podría ser aquí en España la Real Casa de Moneda y Timbre y cosas así, ¿no? Sus objetivos principales son proteger al consumidor de las estafas y al fabricante de la competencia desleal. Esto es lo que estamos hablando, ¿no? Que no surjan estafas o engaños. O sea, que si a un cliente compra un reloj de platino con una ley, pues que realmente tenga esa ley. Y a un fabricante le protege en el sentido de que él a lo mejor sí que está cumpliendo la legislación, pero otro fabricante probablemente menos cantidad de oro o cosas por el estilo. Entonces ahí entraría, los dos relojes se venderían como relojes de oro, pero claro, no estamos hablando de lo mismo. Y existen oficiales de control repartidos por todo el país, ¿no? Ahí en Suiza, en las que comprobadores jurados llevan a cabo análisis necesarios para comprobar el contenido del metal precioso de las aleaciones y otorgar el sello oficial, y comprobar que los sellos que presenta la mercancía se ajustan a las normas. O sea, en dos direcciones, ¿no? Te pillan un reloj y te lo analizan. Y entonces dices, sí, este reloj tiene 750 milésimas de oro o 925 de plata. Y por otro lado es si ven un reloj que dice que es de la caja de plata 925 milésimas, pues realmente tenga 925 milésimas, ¿no? Son, vamos, organismos certificadores, básicamente, ¿no? Todos los objetos de metal precioso deben llevar los siguientes sellos, al menos allí en lo que es en Suiza, y prácticamente como es el mayor productor así mundial, pues los suelen llevar todos, ¿no? Que es el sello del maestro, registrado por la administración, que informa de quién ha realizado el objeto y avala la ley que lo indica, ¿no? Estos sellos pues son esas marquitas que suelen estar, habitualmente se suelen colocar en las asas del reloj. En una de ellas, que el sello del maestro no suele ser también lo que es el sello de la marca, ¿no? Si tenéis un reloj suizo, veréis que en una de las patas suele llevar una marca. Esa suele ser la marca del maestro o del fabricante. Luego tienen un sello de ley que indica la ley de la aleación en milésimas, por ejemplo, una caja de reloj, ¿no? Miraréis también que llevará un sello que te dirá una balanza, que te dirá si son 750 de oro, 925 de plata, o si es de platino X y tal. Y después está el sello de contraste, estampado por el control de metales preciosos. Este es el sello del organismo certificador, ¿no? Que es obligatorio para las cajas de reloj y opcional para otros objetos. Se utiliza desde el 1 de agosto del 95 en todos los metales y títulos, sí, y es por lo más típico que puede tener Suiza, ¿no? Un perro San Bernardo, que es el perro guardián de toda la vida, y aparte de pastor, claro, es un perro pastor y un guardián del ganado. Una analogía un poco fuerte, pero bueno. En los sellos antiguos grabados antes de esta fecha todavía son válidos. O sea, hay otros sellos más antiguos de contraste que siguen siendo válidos. Lo que pasa es que se unificaron a este sello para que fuera todos iguales, ¿no? Que cada organismo certificador tuviera su sello particular, ¿no? Por otro lado, existen normas que regulan los chapados de los metales preciosos, de metales comunes como la alpaca o el latón, ¿no? Y luego tienes lo que son las leyes y normas. Todos los países promulgan leyes y normas. Existen además normas nacionales e internacionales, que son las famosas normas ISO, ¿no? Que al fin, aunque están hechos por un organismo privado, al final digamos que han hecho todo el trabajo que debería hacer el Estado, con lo cual ya directamente el Estado coge y acepta esas normas y ya seguirán de problemas, ¿no? Y como son internacionales y todos están tomando esas normas como referencia, pues así no hay ningún problema. Eso no lleva a que, aparte, cada Estado aplique sus normas particulares, aparte de las ISO. Pero al fin y al cabo es una norma ISO, está reconocida en todo el mundo, pues dices, ¿para qué te vas a calentar la cabeza, ¿no?
Una cosa es fundamental consultar las leyes regularmente para estar al día y cumplir sus exigencias. Que, por ejemplo, temas de pesos, de clasificaciones y tal. Y un ejemplo que ha sido reciente, aunque está fuera de este tema, ha sido, por ejemplo, la norma ISO para relojes de buceo, ¿no? Que ha cambiado, entonces debes adaptarte a la nueva regulación. Entonces ya los relojes, si pone la indicación en metros, quiere decir que tiene que ser resistencia en metros no de presión estática, sino también de presión dinámica, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Y las autoridades de aduana de cada país pueden proporcionar documentos e información necesarios, ¿no? O sea, tú si quieres exportar o importar, pues te vas a aduanas, le pides la información que regulan dichas leyes y te indican dónde descargártela o te la envían. Más que nada para que no tener problemas en aduana. Luego pasamos creo que el caballo de batalla hoy día, que es el acero inoxidable. El acero inoxidable es un material ideal para fabricar cajas de relojes. ¿Por qué? Pues gracias a la dureza y la resistencia pueden elaborar aderezos resistentes y duraderos. Sin embargo, es poco mecanizable y no permite realizar aderezos económicos con métodos tradicionales, o sea, materializado, torneado, fresado. Por su parte, el método MIM sí lo permite. El método MIM después lo explicaré, que es el método de inyección, o sea, el moldeo por inyección de metal. Vamos, lo que ha sido toda la vida inyección de metales. Luego pasamos al latón, que está en declive hoy día, más que nada por el abaratamiento del procesador del acero inoxidable, pero estuvo muy en boga durante la primera mitad del siglo XX y parte de la segunda, ¿no? Yo creo que hasta los años 60-70 era un metal muy utilizado. Se trata de metal mecanizable que puede ser recubierto sin dificultad mediante tratamiento galvánico o mediante chapado, revestimiento inoxidable u oro. En el canal creo que tengo vídeos ahí explicando el sistema y algún ejemplo práctico de cómo se realiza un proceso este. El método MIM permite abaratar los costes. Aquí también se puede utilizar el latón para inyectar, con lo cual te puedes hacer una cantidad de cajas de relojes brutal, con un molde y empezar a inyectar. Puedes hacer tiras de cajas de relojes, con lo cual, claro, abarata los costes de un montón. Las cajas de latón son baratas y la vida útil es limitada. ¿Por qué? Porque es muy atacable, tanto por la transpiración como en ambientes agresivos. Suelen desgastarlo. De ahí que por eso se suele proteger lo que es el metal base, que se suele llamar, con protecciones galvánicas, ya sea niquelado, cromado, chapados en oro, o sea, varios. Las cajas de latón, como hemos dicho, son baratas y vida limitada. En cuanto a la capa de protección desaparece por rozamiento o abrasión, las sustancias agresivas del entorno no tardan en corroer el metal. Con lo cual, un consejo que os doy es con cajas de reloj que sepáis que son de latón, eso es fácil, porque suele venir escrito en relojes antiguos que solamente la tapa trasera es de acero inoxidable, o pone metal base, o sea, base de metal, pero no te especifican que es acero inoxidable, entonces suele ser latón. Con los latones pasa como todo. O sea, si cogéis una caja que tengáis por casa, le quitáis el recubrimiento, que lo podéis hacer simplemente por lijado, o si vais a restaurar un reloj, veréis que podéis encontrar latones desde muy amarillos a muy cobrizos. Eso ya va a depender de lo que es el metal base, ¿no? O sea, el níquel cobre y la proporción de níquel y cobre que tenga. Y luego pasamos a otros materiales que pueden ser un poco más difíciles, ¿no? Bueno,
sí, más raro de encontrar, ¿no? Aunque últimamente ya se están metiendo mucho, sobre todo en relojería de lujo, que es la cerámica. La cerámica, bueno, la palabra queramos en griego significa material, arcilla, material cocido, ¿no? Porque los griegos, como sabéis, tenían muchas palabras que eran ambivalentes. O sea, fármacos te sirve tanto para medicina como para veneno. Ahí depende de la dosis. Y desde siempre se ha utilizado, ¿no? O sea, la cerámica no ha dejado de evolucionar desde que se empezó, desde que dejamos de andar por las praderas cazando y nos pusimos a hacer cerámica. O sea, no ha parado de evolucionar las técnicas, los materiales, la composición de la cerámica y tal, ¿no? Y la cerámica es un compuesto mineral inorgánico, no metálico y cristalino, que resulta de enlaces químicos de todo tipo entre elementos metálicos, o sea, aluminio, magnesio, circonio, titanio, wolframio, por ejemplo, y no metálicos como el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. La cerámica se emplea en el aderezo de un reloj ha de ser estéticamente atractiva, dura e irrayable, resistente a los choques, al desgaste y químicamente inerte. Bueno, eso es la teoría. Luego la práctica suelen pasar otras cosas. Además, no debe producir alergias cutáneas. Los diferentes tipos de cerámica se pueden clasificar en 4 categorías. Y, por ejemplo, aquí en el cuadro de la derecha veis que las 4 categorías más o menos que se entrarían todos los tipos de las cerámicas, que las tienen lo que son los óxidos, o sea, con aluminio, circonio, que ahora veréis que es la más utilizada, la de circonio, de metal duro, que puede ser un carburo de tungsteno, o sea, un wolframio con aglutinantes de cobalto y níquel, los cermets, que son carburo de titanio, pero con los mismos aglutinantes, ¿no? O sea, titanio, cobalto y tal. Estas cerámicas son extremadamente duras. O sea, no os podéis imaginar lo duras que son. Porque, de hecho, otro tema, este tipo de cerámica se utiliza, por ejemplo, en los recubrimientos de cadenas de motosierras profesionales. Hay cadenas que llevan el diente va recubierto de este tipo de cerámica y os digo que maderas duras las corta como si fuera mantequilla. Luego tenemos pues, otros revestimientos duros que se pueden utilizar, como el PVD y el CVD, que es nitro de titanio. Y esto se suele utilizar también mucho lo que es el diamante y tal. También en recubrimientos de cajas. O sea, tú le puedes a una caja de latón le puedes hacer un recubrimiento de este tipo, un PVD, tranquilamente, ¿no? Con revestimientos cerámicos. Se adhiere a la caja y tendrías por fuera una caja prácticamente irrayable. Eso sí, los choques ya es otra historia, porque la capa tan pequeña se podría partir y se empezaría a descascarillar, pero vamos. Y después tienes especialidades con el zafiro, que es un monocristal transparente de óxido de aluminio, irrayable empleado en cristales y en fondos de caja. Y ahora últimamente también se está haciendo cajas completamente de zafiro de este material. El moldeado de la cerámica se ejecuta principalmente mediante dos procesos básicos, ¿no? Uno es lo que es el prensado, que se añade polvo de base aglutinantes orgánicos para obtener piezas básicas de formas sencillas. Cada vez se emplea más con frecuencia el modelado por inyección, denominado CIM, Ceramic Injection Molding, en el que se puede producir grandes cantidades de piezas más complejas. El mismo método se utiliza con el acero inoxidable y el latón, llamado en este caso el MIM, que es lo que os he comentado antes, Metal Injection Molding. No, básicamente es lo que es el material en pasta, inyectarlo y le puedes dar formas por lo compleja que sea el contramolde, ¿no? O sea, lo mejor dicho, el molde. Y después tiene la sintetización, que es el proceso de solidificación del polvo a temperaturas muy elevadas en aire y atmósfera controlada,
con o sin aplicación de presión, mediante difusión en fase sólida. En ocasiones con formación de una película líquida en la interfaz de los granos, que genera un material policristalino con una base vidriosa y una película que aglutina granos y una porosidad que ha de ser lo más baja posible. Que esto es muy importante, primero, para no recoger porquería en exceso, y la porosidad debe ser lo mínima posible porque los poros al fin y al cabo son puntos de fractura. En relojería se suele utilizar la cerámica de circonio, como he dicho, un material muy, muy habitual. Y el polvo de base es blanco, aunque después se varía con una base de colorantes para darle el color final a la voluntad mediante diferentes procesos químicos, ¿no? Se va añadiendo diferentes colorantes o óxidos al polvo para dar un color. Porque si hacemos una caja de cerámica de circonio nos saldría una caja blanca impoluta, o sea, que también queda bien, todo hay que decirlo. Aquí podéis ver más o menos lo que son las propiedades de la cerámica negra a base de óxido de circonio, ¿no? Y el tipo del 3Y TZP. Bueno, ahora pasamos a lo que serían las pulseras sujeciones, que al fin y al cabo un reloj es para llevarlo, un reloj de muñeca, de pulsera, mejor dicho, es para llevarlo en la muñeca, ¿no? Entonces, el objetivo de la pulsera es mantener el reloj en la muñeca, entonces es importante que sea resistente y esté fijada sólidamente en la caja. Por otro lado, no hay que olvidar que la función tiene una función decorativa también, o sea, en el diseño de lo que es la correa y el brazalete va a ser parte del reloj. Una caja con un diseño, si no concuerda el diseño del brazalete o de la correa con esa caja, va a pegar siempre el cante. Y tendríamos lo que es la pulsera soldada de la caja, que en principio este tipo de pulsera se elabora con el mismo material que la caja. Si se trata de metal precioso es obligatorio que tenga la misma ley que la caja, eso es muy importante. Estos serían lo que son también los llamados brazaletes integrados, que van todo soldado. Muy típico era en los años 70-80 de que una caja de un reloj estuviera unido a una milanesa también realizada en oro, y tú miras lo que es el brazalete y va integrado a la caja, no eres capaz de decir mira, empieza aquí o aquí está el anclaje. Luego tendríamos lo que son las pulseras reemplazables, que son el 99,99% de las que encontramos hoy en el mercado, ¿no? Y aquí tenemos que pueden ser de cualquier metal, lo que es, o comúnmente llamamos brazaletes, puede ser de material sintético o de cuero. En estos dos últimos casos, como ya podéis intuir, más que pulsera se le llama correa, que es lo que estamos todos acostumbrados, ¿no? También puede ser material sintético o no, puede ser también de tela, o sea, o materiales varios, ¿no? O sea, yo casi que más que material sintético diría que puede ser de cuero o de cualquier otro material. Y se fija a la caja mediante pasadores con muelle, los típicos pasadores que todos conocemos, con el muelle interno, y se encajan en los cuernos, o también llamadas asas, por medio de pivotes o de agujeros. Porque estos pasadores pueden tener pivotes, ellos terminados en pivote simple, o sea, varios tipos de pivotes, ¿no? Pero el pasador puede tener pivotes que van encajados en agujeros, o pueden tener unos orificios en las puntas, que es donde van encajados los pivotes de la caja. La pulsera obviamente debe tener la misma anchura que los llamados entrecuernos, o lo que llamamos ancho de entreasas, ¿no? Y al colocarla es fundamental comprobar que los pasadores quedan fijados sólidamente. O sea, cuando coloquéis una pulsera o una correa o un brazalete, siempre hay que comprobar que están bien encajados. Lo intentáis como una especie como de forzar, ¿no? Pegáis dos estirones así enérgicos para ver si han encajado bien
o sea, 2 estirones, no forcéis, para comprobar que está bien encajada y está sujeta, porque claro, al final lo último que queremos hacer es perder el reloj por un estirón. Pues aquí os dejo algunos ejemplos que he encontrado de tipo de aderezo de cajas de relojes, que como podéis ver ahí es donde entra la mano del o del artista, y los diseños pues pueden ser más elaborados, más complicados, más simples, menos simples. Aquí tenéis un ejemplo y bueno, si os pegáis unas vueltas por internet podéis ver que hay diseños para dar y vender, y todos los años salen más y más diseños. Lo único que se le pide es que por lo menos esté todo en armonía, ¿no? Concuerde. Una cosa que sea estéticamente agradable y compensada y equilibrada el diseño. Pues bueno, ya con este vídeo, que creo que me he extendido ya suficiente, pues ya terminamos lo que es el bloque de aderezo del reloj, que básicamente sería lo que es todo, como dije al principio, es todo lo que envuelve al movimiento, ¿no? El próximo bloque que vamos a empezar va a ser otra cosa ya un poco más técnica, pero creo que va a ser muy interesante y os va a gustar, porque trata sobre la tribología, que ya os hago un adelanto, que la tribología es la ciencia que estudia el rozamiento y el desgaste. Entonces aquí vamos a ver pues qué es, son los coeficientes de rozamiento, cómo se producen, la limpieza, la lubricación, todo lo que, digamos que todo lo que esté involucrado en el tema de los rozamientos y los desgastes, ¿no? Y bueno, ya con el tema ya sería el bloque 13, que es el de tribología. El bloque 14 sería el de pendulería, que veremos, y ya para finalizar el bloque 15 iríamos a ver el reloj electrónico, o sea, los cuarzos, y unas cuantas nociones sobre los cuarzos, los rodajes, que claro, aquí ya con la electrónica pues ya no tenemos tanta cosa que ver, porque no es tan complicado. La electrónica facilita mucho las cosas, pero dado que es una cuota de mercado muy importante, aunque nos gusten nosotros los relojes automáticos, pues no dejan de tener su lugar en el mundo, ¿no? Entonces, pues veremos también, para finalizar lo que es el curso, veremos el tema del reloj electrónico. Pues nada, emplazándoos al próximo vídeo, empezaremos el bloque de tribología. Pues nada, darle like si os ha gustado el vídeo, compartid sugerencias y cuestiones en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.